Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. El título del mensaje de hoy le hemos puesto ¿Cómo orar? Vamos a aprender. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza en este día de cómo orar, porque siento de que prácticamente se ha descuidado esa parte en las iglesias. Hoy en día le recetamos a la gente o le decimos a la gente: hermano o hermana, entiendo lo que estás pasando, tienes que orar, ve a orar. Pero tenemos que también ser prudentes, tenemos que saber también si esa persona sabe orar, explicarle a esa persona el procedimiento. En este versículo de Mateo vamos a aprender no solamente a cómo orar, sino el procedimiento que conlleva tener una buena oración o cómo tengo yo una buena oración. Aquí lo que nos está diciendo en la primera parte es cómo orar. Dice, no seas como los hipócritas. Entonces, ¿cómo es un hipócrita? Claramente nos dice, son los que aman orar en pie, o mejor dicho, para que los vean. Y aquí dice, los hipócritas tienen su recompensa, porque la Biblia nos dice también qué pasa con los hipócritas. Entonces, aquí nos están enseñando a cómo orar. Jesús está enseñando cómo tenemos que orar. No tenemos que ser como los hipócritas. Es esa gente que usted ve que está de pie, o es esa gente, hermano, que en la iglesia usted los ve y se ponen de pie, van al frente y bla, 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 y para que los vean. Porque eso Jesús nos está diciendo. Si Jesús no mencionara esto, entonces mucha gente de la que está de pie estaría en lo correcto, pero es que Jesús nos está advirtiendo una cosa, nos está dando primero una orden: no seamos como los hipócritas. ¿Cómo son? Es ese montón de gente que está en pie. No todo mundo que está de pie pues está haciendo las cosas mal, no, pero es que Jesús nos está dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a continuación. También dice así, o sea que cuando nosotros oremos, dice este versículo, la mejor manera de hacerlo es en lo secreto, donde usted pueda cerrar la puerta. Hay que orar a Dios, que Él va a estar ahí en lo secreto con nosotros. Y dice la palabra que luego Él nos recompensará en público. Voy a irme un poquito adelante también, que dice, cuando dice no uséis, cuando Jesús dice no uséis, o sea, no usemos, ¿qué quiere decir con no uséis? Dice, es que mucha gente lo utiliza. O sea, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué dice no uséis? Porque Él sabe que se usan. Él sabe que hay gente que la usa. Él sabe que hay gente que hace uso de eso. Él sabe que hay gente que se inclina por eso. Vanas repeticiones, hermano. Y yo le voy a poner a usted un ejemplo. Ok. Cuando Él dice que no usemos vanas repeticiones, es porque para nada las va a usar uno, o para nada lo hacen, o para nada lo dicen, porque es en vano. Él mismo lo está diciendo, vanas repeticiones. O sea, cuando usted dice, eso lo hizo en vano, o sea, para nada lo hizo, o sea, perdió el tiempo, o sea, no sirvió, o sea, no vale la pena, no valió la pena, no llegó a nada. Entonces Jesús nos dice que no usemos vanas repeticiones. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando usted oye, vamos a ver, o las personas que rezan, que creen que están orando, pero en realidad están rezando, repitiendo una y otra y otra. No voy a decir nombres ni de religiones ni nada de eso, que la palabra, la idea no es esa, pero usted sabe que hay pues religiones que repiten y repiten lo mismo. Los cristianos, los evangélicos también hacemos lo mismo. Y digo hacemos porque en algún momento yo también estuve equivocado. A veces uno anhela ser como esos que se paran al frente de la iglesia y alzan sus manos y están de pie orando, y usted los oye y declaro y decreto y profetizo y bra, 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 uno, otro, dos, lo mismo. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, porque Jesús lo está diciendo en la palabra. No seáis como los hipócritas. Y nos dice una señal, no uséis vanas repeticiones. O sea, hermano, tienes que saber qué es lo que estás diciendo, porque a veces repetimos lo mismo que dice el otro. Y yo declaro, y yo decreto, y yo profetizo, y bla, bla. O sea,
tenemos que tener cuidado. Tenemos que aprender a orar. O sea, tenemos que aprender nosotros a orar. ¿Me entiende? Porque aquí nos está diciendo no uséis vana. O sea, no es no de ninguna manera. O sea, quiere decir no lo pienses, no lo intentes. Si Dios dice no es no, la palabra de Dios también es clara cuando nos dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. En esta vida solo hay dos caminos, o el sí o el no. En la Biblia solo hay dos caminos, sí o no. Entonces Jesús no está diciendo no, o sea, por ese camino no. Jesús lo que dice es que esa gente que piensa que por su bla 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 serán oídos, no, no, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendo a orar? ¿Cómo debo orar? Entonces, aquí nos dice, también nos recuerda algo, dice que ya Dios conoce lo que necesitamos. Aquí es donde vamos a aprender nosotros también a cómo orar. ¿Por qué? Porque, o sea, quiere decir de que Él conoce lo que tú y yo necesitamos, Él sabe lo que nosotros carecemos y lo que estamos pasando. Entonces, antes de usted recetarle a una persona oración, vaya ore, pregúntele, ¿tú sabes orar? Es que el orar es un procedimiento, eso dice la Biblia. Entonces, debemos aprender una cosa. Jesús nos dice en esta palabra, en tu aposento, cierra la puerta. La acción de cerrar la puerta, ¿qué quiere decir? Necesito que nadie entre, necesito yo no salir, necesito es yo y Dios, es ahí donde vamos a estar, en lo secreto. Entonces, usted quiere que Dios lo recompense en público, hermano, usted está cargado porque lo critican, porque lo señalan. La única forma de que en público usted brille como Moisés, cuando Moisés bajó del monte, Moisés no traía el mismo rostro, dice la palabra de Dios, que su cara brillaba, resplandecía, porque ya venía, era con la unción de Dios, ya venía a ser recompensado en público. La gente nos va a ver diferente, hermano, la gente va a ver una persona diferente, un rostro diferente, una actitud diferente, y la gente va a decir, wow, ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Me entiendes? Pero ¿cómo? Tengo que humillarme en lo secreto. Aquí Dios no nos está diciendo, Jesús no nos está diciendo, vaya a la iglesia y alce sus manos y grite y repita lo mismo. No, dice que el modelo a seguir es, o para empezar, a yo tener un encuentro con Dios, para que mi oración empiece a hacer efecto en mi aposento, puede ser en su cuarto, inclusive en su casa. Yo lo hago en el apartamento donde yo vivo, cierro la puerta principal y ahí tengo mi momento. Entonces debo orar. Ahora, otra cosa que nos está enseñando aquí, tú tienes, para tú ser recompensado en público, para que la gente vea que tú estás sirviéndole a Dios, para que la gente vea de que tu desierto no era porque estabas en pecado, era porque tú estabas clamándole a Dios. El único que lo puede hacer es Dios, sacar bandera por ti, recompensarte en público. No pelees tú con la gente, no pierdas el tiempo, no pierdas la paciencia. Pero ¿cómo hago entonces? Ve a tu aposento, ve a tu aposento. Ahí en lo secreto habla con Dios. Padre, tú sabes que estoy pasando esto. Ok, escucha lo que estoy diciendo. Tú sabes que estoy pasando esto, tú sabes que esto. Pero hay gente que ora, Señor, necesito, Señor, ocupo, Señor, dame, Señor, más de la Biblia, Jesús lo dice muy claro, la Biblia es clara, dice, antes de que tú pidas, ya Dios sabe lo que tú necesitas, ya Él lo sabe. Él es nuestro Padre Celestial, Él nos conoce. Entonces, ¿cómo orar? Bueno, tienes que tomar tu espacio, tienes que apartarte en lo secreto, tienes que cerrar la puerta, ahí donde solo va a estar tú y Dios. ¿Y qué es orar? Vale, no, la Biblia nos está diciendo, Jesús nos dice, no es repetir y repetir lo mismo, no es tomar el tiempo de oración solo para pedir y pedir y pedir, porque ya Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Pero entonces no le puedo pedir a Dios cosas. Sí, claro que tú le puedes pedir a Dios cosas, pero entonces, Alejandro, ¿qué cosas le puedo pedir? ¿Qué cosas debo pedirle? Ok, listo. Si tú estás pasando por una deuda, tú no solamente, vamos a ver, Dios sabe que tú necesitas cancelar la deuda, o sea, eso es lo que tú necesitas, humanamente lo que tú necesitas, pero Dios ve más. Tú no necesitas solamente ese dinero, no, porque ¿qué pasa? Dios te puede dar el dinero, Dios te lo puede dar, claro que sí, pero Dios necesita que tú le pidas sabiduría, porque si tú no le pides sabiduría y Él te da el dinero, vas a volver a deber dinero. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es sabiduría para no volver a cometer ese error. Mira, entonces, ¿qué le puedo pedir a Dios? Pídele sabiduría, pídele paz,
Pídele tranquilidad, pídele que quite, que aleje esos espíritus de miedo que hay en tu corazón, en tu vida, en tu mente, que te bloquean. Eso es lo que tú le puedes pedir a Dios, ¿vale? La oración va a cambiar, porque ya Dios sabe lo que necesitas. Ya Dios sabe que no tienes comida, ya Dios sabe que no tienes zapatos, ya Dios sabe que tienes deuda, ya Dios sabe que no tienes para pagar la luz y para pagar la casa. Ya Él sabe. Entonces, no podemos interpretar la palabra así: no pierdas el tiempo yéndole a decir a Dios lo que ya Dios sabe que tú tienes que resolver. Él sabe. Pero entonces, ¿qué le pido? Ok, escúchame. Vamos a ver, vamos en orden. ¿Cómo orar? Me aparto, llego a mi casa, a mi apartamento, a mi cuarto, como tú lo quieras ver, cierra la puerta. Empieza a hablar con Dios. Habla con Dios. Él es nuestro Padre. Habla como un hijo. Cuando uno como hijo quería algo, ocupaba que el papá le ayudara, pues así mismo. Entra, cierra tu puerta, busca tu momento en lo secreto, habla con Dios y aprende una cosa. Y Dios dice, te recompensará en público. Va a ser Dios quien saque bandera por ti. Va a ser Dios quien le cierre la boca a los que te están criticando. Va a ser Dios quien tome el control de tu trabajo. Y si te iban a echar o si te echaron por un chisme o algo así, va a ser Dios el quien te devuelva ese trabajo y vas a hacer luz o te va a dar otro. Va a ser Dios el que te va a hacer salir a la calle, al público, como Moisés, con un rostro diferente, con un rostro resplandeciente. Pero aquí hay gente que quiere que Dios lo recompense en público y no ora como se debe, no habla con Dios, no le dice: Padre de la gloria, perdóname porque sí, estoy debiendo este dinero, perdóname porque no tengo dinero, pero no es por culpa del dinero, es por culpa mía, porque soy un desordenado, porque no tengo sabiduría, porque no tengo inteligencia, porque no tengo dominio propio para sujetarme a vivir con lo que gano, no con lo que no gano y quiero ganar. Eso es orar, pedirle a Dios sabiduría, lo que de verdad tú necesitas. ¿Por qué? Porque de igual manera Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Este es un pequeño mensaje. La prédica es más extendida, pero por cuestión de tiempo hoy lo voy a resumir así. Para que tú medites, para que te quede una opción de meditar, para no saturarte de tanta información, porque es la base. Tú vas a recetarle a alguien ora. Bueno, mira, tú tienes que orar, tienes que apartarte en lo secreto, hablar con tu Dios y pedirle sabiduría. Esas son las cosas que le puedo servir. Sabiduría, paz, tranquilidad, amor, comprensión, dominio propio. Si tú tienes todo eso, yo te aseguro que tú no vuelves a cometer los errores que estás cometiendo o que estabas cometiendo y te llevaron a la consecuencia en la que estás. Eso es así, eso es verídico. O sea, eso es verídico. Entonces, vamos a salir adelante, vamos a orar. No seas así como esa gente que repite y de pie. No, para que los vean. Si tú estás ahorita ahí donde tú estás y tú eres de las personas que va a la iglesia y se hace al frente para que los vean, para que el pastor los vea, para que la gente vea: wow, alza sus manos, qué orador más chévere. Hermanos, te estás perdiendo el tiempo, porque la palabra de Dios dice que es en lo secreto. Pero entonces no puedo orar en la iglesia. Claro que puedes orar en la iglesia. Ve al frente, pero dispón tu corazón, aprovecha el momento ahí en la iglesia y ora, habla con Dios. La Biblia dice: no repitas, no seas como los hipócritas. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Vale, entonces le puedo pedir cosas a Dios, sí, claro, pero pídele lo que tú verdaderamente necesitas. Pero es que yo necesito, si tú necesitas el dinero, si tú necesitas pagar el apartamento y eso, pero ¿por qué no lo estás pudiendo pagar? Es que soy un desordenado. Entonces pídele a Dios que te ayude a ordenarte, pídele a Dios que te dé sabiduría para administrar. Eso es lo que le podemos pedir a Dios. Yo espero que esta palabra pues les haya llegado y sé que el Espíritu Santo va a trabajar tu mente y tu corazón y va a traer más revelación. Va a traer más revelación, te va a traer entendimiento y pues te va a administrar tu cuerpo, tu mente y tu corazón. La idea es que aprendamos, la idea es que salgamos adelante. De mi parte te lo digo, a veces en las mismas cosas que yo predico sigo aprendiendo. No todos nacemos aprendidos, pero sí tenemos un Dios que nos puede ayudar, no solamente a salir de donde estamos, sino a compartir con los demás lo que Él nos ha dado, esos conocimientos que Él ha puesto en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, cada acción tiene una reacción. Está en nosotros si todas las acciones que hacemos son buenas, para que las reacciones tengan buenas consecuencias. No importa el lugar donde tú estés, Dios siempre está ahí. Aprovecha y ora con tu Padre. Para Dios no hay nada imposible, pero debemos aprender a orar para llegar al corazón de Dios y que Él nos siga ayudando en su misericordia. Y si tú que estás escuchando este mensaje hoy, hasta hoy lo estás escuchando, dale gloria a Dios que hoy va a llegar
una palabra y que hoy va a llegar una nueva enseñanza para que tú corrijas lo que estás haciendo mal y puedas seguir avanzando en lo que le agrada a Dios y en no dejarse vencer por los dardos que nos pone el enemigo. Dios te bendiga.